¿Qué es la integración curricular y cómo se diseñan los currículos integrados? Estas son dos preguntas que vamos a abordar en una serie de tres videos sobre la integración curricular en la educación en ciencias de la salud. En estos tres videos abordaremos tres temas principales que son el contexto, la teoría y la práctica de la integración curricular. Sin embargo, antes de comenzar quisiera hacer una aclaración y es que aunque es cierto que el concepto de currículo y el de pedagogía están íntimamente relacionados. En estos videos solamente vamos a hacer un mayor énfasis en currículo y vamos a dejar la pedagogía a un lado, haciendo referencia a ella en ciertos aspectos, pero básicamente los videos están concentrados en el concepto de currículo. Seguramente todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por una experiencia de aprendizaje tradicional. Y es que entender el contexto educativo tradicional es fundamental para poder entender la integración curricular. Miremos entonces cuáles son las características del currículo tradicional. Es un currículo basado en las disciplinas, está centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje. El típico currículo de la educación tradicional es el plan de estudios que todos conocemos como un documento en el que están listados los temas o los contenidos como en un libro, como en un índice de libro. Es un currículo que es fragmentado, es decir, primero vemos un curso, una materia, después vemos la otra y para ver la de más adelante es un requisito haber visto la anterior primero. Y en la característica fundamental del currículo tradicional es que la integración del conocimiento viene implícita, o sea, se asume que es el estudiante el que tiene que hacer la integración de los conocimientos de las distintas disciplinas que están contenidas en el plan de estudio. Es por esto que el aprendizaje en el aula está separado de lo que ocurre en la sociedad. En contraparte se encuentra el currículo progresista que comenzó hacia los años 1920 y 1930, cuando se cambió la forma de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos progresistas, entre los más importantes John Dewey o María Montessori, ellos comenzaron a cambiar la forma en que se entendía el aprendizaje por aquella época. Ya querían hacer cambios donde las experiencias de aprendizaje estuvieran centradas en el estudiante y no tanto en el profesor, en hacer un énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza y en hacer una integración entre el aula y la comunidad, que es tal vez la característica principal de los progresistas y de la integración curricular que ellos estaban profesando en un principio. Esto quiere decir que lo que ellos querían era hacer una conexión entre la persona y la sociedad que estaba a su alrededor y organizar el currículo no como un plan de estudios, sino como un currículo experiencial, es decir, como un documento en el que están contenidas no los temas, sino las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes. En ese sentido, en el aula, ya básicamente en educación primaria y secundaria, lo que se quería es que las actividades que hacía el niño en su casa, en la sociedad, en el barrio, en el vecindario, fueran utilizadas como un gatillo para poder aprender las ciencias y los conocimientos disciplinares. Entonces, por ejemplo, aprender matemáticas a través de jugar a la tienda, aprender conceptos físicos a través de jugar a cuidar niños, por ejemplo, aprender a cocinar y cocinando aprender sobre medidas, sobre comunicación, salir a el bosque o digamos el espacio, el ambiente que está alrededor de la escuela y aprender a través de la indagación y a través de experimentos hechos por los mismos estudiantes con la guía del profesor, pero no escuchando pasivamente el conocimiento del profesor, sino construyéndolos ellos mismos. Sin embargo, la educación progresista entra en conflicto con la educación tradicional y esto hace que la integración curricular históricamente tome dos rumbos principales. El primero de estos rumbos es la integración curricular conservadora, cuya principal exponente es tal vez Heidi Jacobs.
En la integración curricular conservadora hay una mayor alineación con la educación tradicional, sin embargo se diferencia de esta porque la integración del conocimiento es asumida como una tarea del currículo y no como una tarea del estudiante, pero digamos, se parece más a la educación tradicional en que está enfocada en las disciplinas. Otra exponente de la integración curricular conservadora es Robin Fogarty, a quien le debemos una explicación más detallada de cómo se opera, de cómo se vuelve práctica la integración curricular. Ella realizó una descripción de múltiples tipos de currículos integrados que van desde el currículo fragmentado hasta el currículo por redes de trabajo. No voy a hacer aquí una explicación de qué significa cada uno de estos tipos de currículos. Para eso voy a dejarles la cita bibliográfica para que puedan hacer una lectura y una mayor comprensión de lo que significa cada uno de estas formas de integración curricular. Simplemente quiero con esta imagen hacerles notar que la integración curricular puede ser entendida como un continuo, como una zona gris, que no hay una sola forma de integrar el currículo y que existen muchas perspectivas teóricas para hacer integración curricular. La siguiente categoría o el siguiente rumbo que tomó la integración curricular es la integración curricular radical. Es radical porque se centra más en las experiencias de aprendizaje que en las disciplinas, y en esta forma de integrar el currículo, las disciplinas dejan de ser el centro de la integración curricular. Es tal vez por eso que se le denomina radical. Y hay una mayor énfasis entre la integración de la persona y su contexto social. El principal exponente de esta forma de integración curricular es este señor que vemos en pantalla, James Bean, y es muy importante porque algunas teorías o algunas formas de integrar el currículo en la educación de las ciencias de salud se basan en esta forma de integración curricular radical. Podemos resumir ese primer video con tres ideas principales que incluyen que hay varias formas de hacer integración curricular, no solamente una, y que estas formas han estado influenciadas históricamente por diversas perspectivas de aprendizaje. Además que la principal función u objetivo de la integración curricular es fortalecer la integración de los conocimientos de los estudiantes. En el próximo video veremos cómo se hace el componente práctico de la integración curricular. Soy John Vergel, director del Centro para la Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y esto es Integración Curricular.